Jesús, la única verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Juan 8:32. Amados hermanos, paz en Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. Hoy hablaremos sobre una palabra que es muy conocida por la mayoría y, sin embargo, es muy mal entendida. Hoy hablaremos de la verdad. En el mundo existe un relativismo total. Relativismo en el campo moral, relativismo en el campo teológico, bíblico, pastoral, en el campo familiar. En todo el mundo, el relativismo ha hecho estragos. ¿Por qué razón? Porque no hay una base sólida, una roca firme, una brújula donde cimentar la fe. Jesús, la única verdad. Esta es la roca firme, esta es nuestra brújula, esta es el ancla. Jesús lo es todo. Sin Jesús, cada uno de nosotros iría detrás de sus pasiones. Esto tanto a nivel personal como a nivel colectivo. ¿A qué me refiero, amados hermanos? A nivel personal, cada persona cree lo que quiere. En 2 de Timoteo 3:7 encontramos un texto que dice: siempre aprendiendo, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuántas personas se dedican a leer libros, van de iglesia en iglesia, estudian esto, estudian lo otro, y sin embargo, nunca llegan a alcanzar la verdad? Porque el objetivo de ellos no es otro más que simplemente llenarse de ideas, de conocimientos, pero no llenarse de la única verdad revelada, de ese Dios manifestado en carne, Jesucristo. Lo mismo, amados hermanos, pasa en las iglesias. Así como veíamos que cada persona cree lo que quiere, actualmente cada iglesia enseña lo que quiere. En 1 de Timoteo 6:5, la palabra de Dios nos dice: y controversias de hombres con mentes corruptas, que están privados de la verdad, que piensan que la reverencia a Dios es una fuente de ganancias. Pero tú, apártate de ellos. Hoy en día, cuando es más común que nunca ver a esos lobos que se dedican a trasquilar el rebaño, a sacar dinero a través de ofrendas, del diezmo, de quién sabe cuánta tontería. Vemos que esos hombres que menciona en 1 Timoteo 6:5, dice que están privados de la verdad. La verdad es Jesús. Y si están privados de la verdad, están privados de Jesús. Son simplemente merolicos. Son gente que se dedica a hablar con elocuencia, pero carentes de la unción del Espíritu Santo, carentes de esa renovación que solamente se consigue por haber nacido de nuevo, por haber sido lavados en la sangre del Cordero. Son hombres carentes de verdad. Así son los que predican y dirigen muchas de las iglesias. Hablan mucho de Jesucristo, siendo que ellos mismos siguen siendo hijos de la carne, siendo que ellos nunca han nacido de nuevo. ¿Qué pasa cuando no se tiene la verdad? Esa única verdad que es Jesús. Pues solo se tiene el error y la mentira. Y peor aún, el error y la mentira de la tradición, tal y como dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 15, versículo 6. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios.
invalidando así la palabra de Dios por su tradición. ¿Cuánta gente, por no tener a Jesucristo en su corazón, por no haber sido lavados de nuevo, haber sido lavados en su sangre, haber sido hechos hijos del Altísimo, ponen en primer lugar supersticiones, herejías, idolatrías, inmoralidades? Hace poco menos de una hora, yo le predicaba a un joven de alrededor de 25 años y yo le hablaba de la necesidad de nacer de nuevo, de la urgente necesidad de arrepentirse de sus pecados y de abrazarse a la cruz del Salvador Jesucristo, porque no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos que el nombre del Señor Jesús. Hechos 4:12. Este joven me decía que le llamaba la atención, que sentía el deseo, pero pues la tradición familiar, la tradición de la iglesia, la tradición de los idolitos, eso le costaba mucho trabajo dejar. Y yo le dije, eso es normal. Cuando alguien no tiene la única verdad que es Jesús, uno va navegando perdido a través de herejías, idolatrías y demás. En Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21, el apóstol San Pablo nos dice cómo viven aquellos que carecen de Jesús, que carecen de esa única verdad. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también las advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, muchos de nosotros venimos de vivir en las garras de Satanás, practicando uno o más de estos pecados que acabo de mencionarles. Pero nosotros hemos sido lavados en la sangre del Cordero, alcanzamos misericordia, perdón. Hemos recibido la paz, el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Pero es que hay gente que se aferra a las tradiciones. Yo mismo, amados hermanos, me costó mucho trabajo dar el paso decisivo para abandonar todas estas tradiciones humanas, estas porquerías. Como ustedes ya saben, ya han escuchado mi testimonio en algunas ocasiones. Yo nací en una familia católica romana, estuve en un seminario, cursando toda la formación propia de un sacerdote. ¿Qué aprendí? Aprendí cosas como el catecismo de la Iglesia Católica Romana, el derecho canónico, los documentos del Vaticano II, encíclicas, pero no aprendí nada de las Divinas Escrituras y quedé hueco, porque nunca pude llenarme de esa única verdad, porque ahí no se predicaba a Jesús, se predicaban tradiciones de hombres y doctrinas demoníacas. Fue hasta que salí de Babilonia la Grande, cuando nuestro bendito Salvador tuvo misericordia, me dio luz y me empezó a conducir a través de su palabra a la cruz, a esa cruz que nos da redención por la sangre de nuestro Salvador. ¿La verdad duele? Claro que sí, la verdad duele y mucho. Duele porque hay problemas con la familia. Hubo problemas en mi familia cuando les dije ya no voy a ser católico romano. Una de mis hermanas decidió no volverme a hablar y ya lleva más de una década sin hablarme. Y le doy gloria a Dios por ello. Le doy gloria al Altísimo, porque primero es obedecer a Dios antes que los hombres. Porque el mandamiento es amarás a Dios, a Yahweh, a Dios sobre todas las cosas,
antes que a la hermana, al tío, al vecino, al papá, a la mamá. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Si tuviera que perderlo todo por Dios, lo perdería, siempre y cuando no pierda a Dios. Duele porque derriba tu orgullo, tu soberbia, derriba ese ídolo de las obras de la carne, de querer comprar la salvación por obras, por penitencias, ayunos, flagelaciones, mandas, procesiones, romerías. Duele porque ya no depende de ti, ya no ocupas pagar indulgencias, ya no ocupas pagar por los sacramentos, la salvación es gratis. ¿Duele? Claro que duele, la verdad, porque te demuestra realmente quién eres y cómo eres. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60, escuchamos la siguiente afirmación. Y cuando lo escucharon, muchos de sus discípulos dijeron: esta palabra es dura, ¿quién podrá escucharla? Date cuenta lo que dice. Esta palabra es dura. Están diciendo que la enseñanza, que las órdenes de nuestro Salvador Jesucristo, son duras. ¿Y qué pasa? En el versículo 66 dice: a consecuencia de esto que dijo, muchos de sus discípulos retrocedieron y ya no andaban con él. Así es, hermanos. Enfrentarse a esa realidad, enfrentarse a la verdad duele, es duro, bastante. Yo veo constantemente en mi página, en mi cuenta de YouTube, de internet, que de pronto tengo 45 suscriptores, de pronto ya subió a 50, de pronto ya bajó a 40, de pronto subió a 70, de pronto... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se inscriben y luego dicen mejor no? ¿Por qué? Porque la verdad es dura, porque la verdad duele, porque prefieren dejar de oír estas predicaciones que enfrentarse a la realidad, porque no quieren la verdad, prefieren palabras consoladoras. Porque hay gente que empieza a ir al culto y de pronto deja de ir, porque no quiere la sanidad y la salvación de Jesucristo, no quieren la verdad, solamente quieren palabras consoladoras, quieren escuchar lo que la carne les pide. Y como en mis predicaciones y en el culto de algunas iglesias no van a encontrar eso, prefieren irse. Prefieren irse a donde les dan gusto con sus tradiciones, con su ceremonial, con prácticas totalmente humanas. Dejan de leer las divinas escrituras porque ahí se dan cuenta de realmente qué es lo que les pide el Salvador. Dejan de asistir a la congregación porque se dan cuenta que la iglesia es un cuerpo vivo donde tienen derechos y obligaciones. Se dan cuenta que en la iglesia tienen que cumplir con la gran comisión. Dejan de escuchar estas predicaciones porque prefieren oír a esos detestables televangelistas que les hablan de pactar con Dios, de decretar, de la malévola, satánica teología de la prosperidad. Ay, hermanos. Sin embargo, también podemos descubrir algunas características de la verdad. La verdad, recordemos, es Jesús. Y la verdad, por tanto, es una. No hay 2 o 3 o 4 verdades. Constantemente escucho a gente que me dice, bueno, cada quien tiene su verdad. No. Si no es la única verdad que es Jesús, es una mentira. No existe ni siquiera eso de una media verdad. O es la verdad plena o es una mentira. La verdad es plena, no puede ser parcial. La verdad es eterna. En 2 de Juan, versículo 2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros por la eternidad. La verdad es eterna porque Jesús es la manifestación en la carne de Dios. Es eterno. La verdad es santa porque Jesucristo es santo y santifica a aquellos que se acerquen y se abrazan a Él.
La verdad es luz. Jesucristo es la luz del mundo e ilumina tu alma, tu mente, tu corazón, tus acciones. La verdad es libertad. Eso fue lo que escuchamos en Juan 8:32. La verdad es libertad. Nos libera de los vicios, nos libera del egoísmo, de la soberbia, de las idolatrías y supersticiones, del pecado, de la condenación eterna, de la ignorancia. La verdad es Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Razona esto. La verdad es la que te hará libre. Pero en el versículo 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. En el versículo 32 dice que es la verdad la que nos hará libres. Pero en el versículo 36 dice que es Jesús el que nos hace libres. En Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. En Efesios capítulo 4, versículo 21, encontramos la siguiente afirmación. Si en verdad lo han escuchado y han sido instruidos por Él, de acuerdo a la verdad que es en Jesús. Si no estás en Jesús, estás en la mentira. Si no estás en Jesús, estás en el error. Si no estás en Jesús, estás totalmente perdido, hermano. Ahora bien, amados hermanos, ya concluyendo poco a poco esta predicación. Una última aclaración. Ser creyente no es sinónimo de tener la verdad que es Jesús. ¿Cuántas personas, amados hermanos, dicen que creen en Dios, son creyentes, pero no conocen la verdad, no tienen la verdad? Es decir, no han sido lavados en la sangre del Cordero, no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro real y personal con nuestro Redentor, siguen siendo hijos de la carne e hijos de Satán. Por más que vayan a una iglesia y a otra, por más que ayunen, hagan penitencia, por más que inclusive vayan al culto, lean la Biblia, si no han nacido de nuevo, son hijos de Satanás. Pero nosotros, hermanos, los que realmente le hemos entregado la vida al Salvador, los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor personal, hemos nacido de nuevo. Hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, del error a la verdad. Nosotros pasamos de ser hijos de la carne y de Satán a hijos de Jesucristo, hijos de Dios. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y lavados en la sangre del Cordero. Nosotros, amados hermanos, no podemos predicar mentiras. Aunque le llames media verdad, tiene que ser la verdad completa, si no es una mentira. El mundo está en crisis, y está en crisis porque mucho supuesto cristiano no es otra cosa que cobardes, que prefieren maquillar el mensaje, prefieren entretener a los hermanos que predicar el Evangelio, que predicar ese precioso Evangelio de la verdad, porque la verdad duele, porque Jesucristo vino no a parchar tu vida, vino a restaurarla, a hacerla nueva. Jesucristo vino a transformarla. Estoy seguro que después de esta predicación, muy probablemente algunos de los suscriptores que tengo en mi canal de predicaciones, de videos, se alejen. Y me dará gusto, porque eso es señal que el Evangelio llegó, por lo menos a sus oídos, y les caló, les dolió. Eso es evidencia que ellos no han nacido de nuevo. Pero por lo menos habré cumplido con mi obligación de predicar el Evangelio.
de predicar que no hay otro camino, no hay otra verdad que Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente por su nombre hay salvación, solamente en su sangre hay justificación, solamente por Él. Él logró hacer lo que el ser humano jamás hubiera podido conseguir. No busques predicadores que sean elocuentes y hablen bonito. Busca sacerdotes, pastores, predicadores, evangelistas, ministros, llenos de Jesucristo, moldeados de acuerdo a su palabra. Hombres humildes de oración, que amen la Escritura y la escudriñen día a día, y sobre todo que la prediquen con pasión. Busca, no quien te halague el oído. Busca a esos predicadores, a esos pastores, a esos ministros que prediquen la verdad del Evangelio. Que no te prediquen un Evangelio mutilado o cambiado, porque entonces ya no será el Evangelio de Jesucristo. Porque entonces, en vez de acercarte a la salvación, te arrastrarán lejos de ella. Ojalá, amado hermano, que Jesucristo te bendiga hoy y siempre, y te conceda vivir y predicar esta verdad, la verdad del Evangelio. Que Jesucristo te bendiga, a ti, a los tuyos, y te conceda ser un misionero de su verdad, sin distorsiones, con valentía, con entrega. Hasta pronto, hermanos. Amén.